Gracias por acompañarnos en esta entrevista ABC Noticias en el canal 28. Tenemos la presencia, hemos invitado al nuevo presidente del organismo del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal para que nos acompañe en el canal 28 y nos platique sobre sus proyectos. Estamos en presencia de Rodolfo Leiva, presidente del ICHITAI. Bienvenido, Rodolfo. Gracias por invitarme, maestro. Usted sabe cuánto admiro su trayectoria, su trabajo, y valoro la oportunidad de conversar con usted y de comunicarme con la audiencia. Rodolfo, pues un gran esfuerzo. Yo quiero reconocer el esfuerzo, la tenacidad, la lucha que has emprendido durante muchísimos años en esta vocación y en este compromiso que tienes con tu talento, con tu conocimiento y en el área de la transparencia, porque vaya que te pusieron cuántos obstáculos para llegar a esta responsabilidad que ahora tienes, Rodolfo. Gracias, maestro. Todo esto se debió a una vocación, a un llamado al servicio público. Pienso que estos 7 años, que sí fueron muy complejos para mí a nivel personal, familiar, profesional, también reflejan fueron sanos por la manera en la que estamos accediendo al cargo. Creo que hubo una gran responsabilidad del Congreso actual. Entendieron muy bien el mensaje de la ciudadanía del 5 de junio, actuaron con gran apego a la Constitución, con objetividad, con imparcialidad, y los ciudadanos están seguros de que pueden contar con los mejores perfiles en este cargo público, que eso también ya está abriendo una brecha para otras posiciones de igual responsabilidad en otros ámbitos. Y ahora lo que debemos hacer es, si quise 7 años el cargo, ahora es ir a trabajar, aprovechar al máximo el tiempo, a dar los máximos resultados y a cumplir con la ciudadanía, con los chihuahuenses que se han expresado muy claramente de que quieren una mejoría significativa, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene mucho que hacer en ese sentido. En los antecedentes, no obstante que obtenías las mejores evaluaciones en conocimiento y en todo ese perfil necesario, sí, pues tenías en contra a César Duarte, tenías en contra al Congreso, que no te dejaban llegar, y te defendías con amparos, con todos los recursos a tu mano para defenderte de esos actos de autoritarismo. Y ahorita ya estás en esa responsabilidad y lógicamente tienes que demostrarle a los chihuahuenses que tu lucha valía la pena. Totalmente. Requirió mucha dedicación, requirió que forjara más mi carácter, pero en los momentos decisivos en la vida tienes que saber cuándo plantarte y enfrentar una injusticia, enfrentar a la corrupción, la arbitrariedad, el despotismo. Y lo hice con mucha seriedad, por los ideales, por los principios, y porque yo creo en esencia en la democracia, en que todos somos iguales y en que todos los chihuahuenses debemos tener igual acceso a los cargos públicos, basándonos exclusivamente en el mérito, en la competencia, y no en un encaprichamiento familiar, matrimonial, de grupo o de sometimiento a un solo individuo. De eso se trata. Se trata de que el ICHITAI trabajemos para devolvérselo a los chihuahuenses. Hay una muy buena dinámica con los compañeros y con tu servidor. Estamos trabajando con los profesionales del instituto, que pienso que somos los que tenemos que tener el ejemplo, el poner el ejemplo de la transparencia, el no asumir un liderazgo creyendo que lo tenemos automáticamente por disposición de la ley, sino que el liderazgo que asumamos en materia de transparencia exclusivamente sea a partir del ejemplo y del servicio. Hay quien pudiera no valorar con la precisión debida lo que representa
el acceso a la información, o sea, la responsabilidad que se tiene inclusive a nivel de las unidades de información y del ICHITAIP sí. en el papel que juegan en la sociedad. Una sociedad que está informada, así es, pues tiene todos los instrumentos para estar vigilando, supervisando, controlando participando. la función, y claro, a través de la solicitud a las instancias gubernamentales, a las dependencias, qué se gasta, cómo se gasta, en qué situación está la sociedad. Porque cuando la sociedad lo ignora, pues no tiene, repito, los elementos para definir qué está sucediendo en materia gubernamental. Y esa es la gran responsabilidad del ICHITAIP. Totalmente, la transparencia es un instrumento muy poderoso, no es el único. Existen otros instrumentos de control del gobierno, de vigilancia, de participación, la prensa libre, existe el mismo Congreso, el Ministerio Público, procedimientos administrativos, pero la transparencia sirve porque provee a todos de elementos apropiados para que los ciudadanos sepamos qué hacen los funcionarios, comprendamos sus labores y sus exigencias específicas, identifiquemos lo que hacen bien para a partir de eso generar nuevos proyectos, identifiquemos también lo que hacen mal para que se corrija con prontitud sin tener que esperarnos hasta la próxima elección para mostrar nuestro parecer. Y a los funcionarios también hay que quedar muy claro que la transparencia es algo valioso para los funcionarios mismos. Sí es una obligación, pero también para los que actúan correctamente sirve como una proyección de su trabajo, claro, y también para los dirigentes gubernamentales. Todos tienen, pienso, una gran voluntad de transparencia. Javier Corral Jurado, el gobernador, en el Congreso, Poder Judicial, los distintos ayuntamientos, pero como dirigen unas organizaciones complejas, la transparencia les sirve también a los líderes de esas organizaciones para que detecten esas desviaciones de una persona en alguna posición para que ellos puedan implementar rápidamente esos controles y mantener su proyecto de gobierno que se plantea ante la ciudadanía. Y eso es muy importante, máxime, ahora que es posible la reelección en los ayuntamientos y en las diputaciones. Y por último, nada más comentarle, maestro, de que la transparencia también le sirve a los funcionarios malos, a esos perversos que quieren utilizar los cargos públicos para satisfacer sus inquietudes individuales. ¿Por qué? Porque si saben que hay ojos de todos los chihuahuenses sobre ellos, pues aunque no estén convencidos, por lo menos van a adoptar un comportamiento apropiado porque saben que los están viendo. La opacidad, la secrecía, es un entorno en el que se reproduce la corrupción. Y entonces, mientras más estemos pendientes de lo que está sucediendo, los casos de corrupción se van a reducir y además van a ser más fácilmente identificables. Tu caso, el caso del gobernador Javier Corral, pues son emblemáticos de esta transición afortunada que se está dando en la sociedad chihuahuense en el índole gubernamental. Porque venimos de una etapa oscura. Y en ese punto yo te quisiera preguntar, ¿cómo visualizas precisamente esta etapa oscura del ICHITAIP en una administración como la de César Duarte? Pienso que el ICHITAIP lleva una década de existencia formal. Ha habido avances importantes en el sentido de que se tiene una sede propia, se tiene el equipo, se tienen personas trabajando comprometidas, pero ya es tiempo de que el ICHITAIP despliegue todo su potencial y contribuya eficientemente a una concreción de nuevas formas democráticas, de participación de los ciudadanos, de eficientación de los gobiernos. Y yo coincido con su análisis de que la época oscura de los años previos fue el dolor y el malestar que causó en la sociedad chihuahuense, pero la sociedad chihuahuense se reactivó, como empleó sus propios anticuerpos democráticos y nos está mandando un mensaje a todos los funcionarios, a nosotros también, que fuimos designados de una manera derivada con un Congreso electo
con ese mensaje. Y yo pienso que todos los funcionarios tenemos claro que los chihuahuenses exigen mucho de nosotros, con justa razón, porque jamás deben repetirse las atrocidades de corrupción del sexenio anterior. Y entonces debemos ganar terreno y debemos implantar los avances democráticos y la eficiencia de la transparencia y hacer algo tan sencillo, tan rápido, tan eficiente, tan común, que lo incorporemos cotidianamente, no solamente los profesionales de la información y la comunicación, los profesionales del derecho, de administración, los partidos políticos, sino también los padres de familia, los usuarios de los servicios de salubridad. Todas las personas tienen un gran poder, que es la información, y la información nos sirve para tomar mejores decisiones. Y entonces, mientras tengamos más información, sea más rápido el acceso, los ciudadanos entiendan el poder y cómo pueden intervenir para mejorar el gobierno, vamos a tener gobiernos mejores. Y a final de cuentas, lo que todos queremos es gobiernos, funcionarios, comunidades exitosas y estables y prósperas. ¿Pudo haber sido el Ichitaipa, pudo haber jugado un papel, un rol de contención en la administración de César Duarte a través de resoluciones que le hubieran dado la información a los chihuahuenses de lo que realmente estaba sucediendo? Pienso que la transparencia como mecanismo sí falló, porque se usaba el discurso, pero en los hechos se generaba una obstaculización. Se demoraban las respuestas, se demoraba la resolución de los recursos, los ciudadanos se desmotivaban, se llevaban la idea de que eso no era un instrumento eficiente, y entonces eso generaba también un efecto pernicioso en los funcionarios corruptos que sabían de que los mecanismos de vigilancia cívica no estaban funcionando adecuadamente. Entonces, sí es un fenómeno pernicioso, y precisamente ahora que hay un nuevo gobierno, nuevo Congreso, nuevos ayuntamientos, una renovación también en el Ichitaipa, todos tenemos la encomienda de trabajar con una sinergia, porque tenemos que darle buenos resultados a los chihuahuenses. Y entonces, así como las fallas en transparencia, las dilaciones, las formalidades burocráticas limitaron la participación de los ciudadanos y pudieron contribuir a un entorno de permisividad de la ilegalidad, así también con gobiernos comprometidos con la democracia, con la apertura, con la transparencia, y con un instituto trabajando eficientemente, divulgando el conocimiento sobre cómo cumplir la ley, facilitando que los ciudadanos y los funcionarios recuperen el protagonismo genuino en materia de transparencia, y eficientando, resolviendo con rapidez, con calidad, vamos a generar un cambio significativo opuesto a lo que vivimos en el pasado. Y no solo eso, sino que arranquemos para que en 7 años, cuando concluya la encomienda de los comisionados que fuimos designados en el 15 de diciembre del 2016, la transparencia sea algo cotidiano, sea algo práctico, útil, y que eso sea un factor positivo en una renovación de la actividad pública y de la participación de los ciudadanos en los asuntos comunitarios. Hubo recursos que se utilizaron para ocultar información, la tendencia de reservar información para que no saliera a la luz pública, y esa situación, bueno, pues también afectó demasiado el que conociéramos qué estaba sucediendo en las instancias gubernamentales. Habrá una óptica muy especial cuando se reserve información en los próximos años. Claro, nuestra encomienda es que se cumpla la Constitución, y en la propia Constitución se señala que la tendencia específica debe ser la mayor apertura posible sobre todo lo que se haga con fondos públicos. Y entonces también hay ciertas materias específicas que se requiere información reservada. Por ejemplo, cuando el gobierno va a hacer frente
a un problema todos sus procesos deliberativos. Claro. Obviamente deben ser reservados. La cuestión de seguridad. Exacto, y también para que el gobierno, queremos gobiernos que funcionen. Claro. No que se sepa con anticipación los oponentes de la legalidad qué es lo que va a hacer el gobierno para preservar el Estado de Derecho. Pues imagínate el crimen organizado de repente accediendo a conocer las estrategias. Exactamente. Sin embargo, sí coincido con usted de que ese mecanismo de la confidencialidad y de la reserva fue abusado. Y entonces tenemos que aplicar estrictamente la ley y solamente será reservado lo que encaje perfectamente en ese concepto. Todo lo demás debe ser público. ¿Y cómo vamos a trabajar en esto? Vamos a trabajar en formación con los funcionarios y no vamos a mandar a personal, vamos a ir los comisionados personalmente a hablar con los funcionarios en capacitaciones abiertas a las que van a estar invitados los ciudadanos. Vamos a generar manuales, orientaciones, criterios para que quede claro de que esos trucos ya no son posibles y que los ciudadanos estén recibiendo más respuestas de calidad y que las inconformidades se reduzcan precisamente para que el Consejo General solamente tengamos que atender diferencias entre los funcionarios y los ciudadanos sobre los asuntos más trascendentales y no sobre cuestiones menores, por ejemplo, de procedimiento. Pues mira que vas a tener cercano a uno de los legisladores que mayormente ha promovido las leyes de transparencia y acceso a la información, a Javier Corral como senador y como diputado, pues ha sido precursor de todas estas iniciativas y ha apoyado estos cambios. Así es que bueno, pues afortunadamente tienes esa conveniencia, ¿no? Yo pienso que es un efecto multiplicador. Naturalmente su trayectoria, sus convicciones, sus principios son muy importantes. Está trabajando mucho en cuestiones de gobierno abierto, de agilización, está fortaleciendo las actividades de control interno en la administración. Y entonces definitivamente pienso que los chihuahuenses tienen en el gobernador a un aliado, pero también los tienen en el Congreso. Con los líderes congresionales, con los líderes de los grupos parlamentarios, tenemos jueces y ya tenemos mejores mecanismos para que haya jueces más eficientes, tienen un instituto de transparencia que le va a servir a los chihuahuenses, tienen ayuntamientos que van a tener la probabilidad de reelegirse y entonces hay una dinámica y naturalmente en el gobierno y en todas las instancias públicas debe haber una coordinación constitucional, una interacción respetuosa, una posición de que todos somos parte del Estado y todos debemos contribuir a que el Estado tenga éxito. Y que esto no, muchas veces la gente pregunta que si tengo amistad con... No es esto una cuestión de individuos, no es una cuestión de grupos, es una cuestión de Estado. Es una cuestión de responsabilidad y naturalmente siempre va a haber una coordinación, pero en el contexto de la Constitución. Va a haber diálogo respetuoso, va a haber interacción productiva siempre por parte de nosotros y nunca vamos a tratar de emplear la autoridad en la materia para entremeternos en las decisiones internas de las organizaciones públicas. Va a haber siempre en el contexto de interacción, va a ser la ley, y con el marco común de que todos debemos rendirles cuentas buenas a los chihuahuenses. ¿Consideras tú que en la sociedad permea con precisión el instrumento que tiene a la mano a través del acceso a la información? No. ¿O hay ignorancia? ¿No se percibe con claridad? Yo no la llamaría ignorancia, sino que pienso que el Ichitype tiene mucho que hacer para que los ciudadanos conozcan la transparencia, la apliquen, la ejerzan y se beneficien de ella. Entonces yo no referiría que hay ignorancia de los ciudadanos, sino que hay necesidad de trabajo del Ichitype. Y que sí se debe trabajar. En eso se debe simplificar, se debe dar la mejor información y actuar con mucha eficiencia. Entonces sí hay mucho trabajo que hacer, pero estoy convencido, voy a trabajar cada uno
de los días de todos esos 7 años para que eso sea una realidad, y lo vamos a hacer los colegas en el Consejo General, los profesionales del Ichitype, tu servidor y con otros funcionarios que tienen un compromiso igual con la transparencia. Ustedes son garantes de la información que deben proporcionar en Chihuahua, en el ámbito jurisdiccional, los gobiernos de los estados, los municipios, el Congreso, el Supremo Tribunal, los organismos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, las entidades paraestatales, efectivamente, las universidades, todos los entes públicos o también aquellos privados que reciben financiamiento público. Todo lo relativo a la rendición de cuentas, efectivamente, es competencia del Ichitype. Eso que dices cuando reciben fondos, organismos públicos, ¿estás hablando de asociaciones, subsidios o algo así? Así es, cuando organizaciones o individuos reciben fondos públicos por los más diversos motivos, apoyos, incentivos, también eso es materia de revisión definitivamente. Entonces, la labor que tienen, bueno, pues es no nada más estrictamente en los resolutivos, sino en la cultura del conocimiento de la gente. Exacto, ¿no? dio en el punto clave. Esto es una cuestión de cultura, y la cultura como un sistema de conocimientos que se transmite en las comunidades y que conlleva ideas, conlleva comportamientos, conlleva actividades, conlleva trabajos. Entonces, sí, queremos una cultura, pero no como un discurso, no para hacer eventos en pro de la cultura de la transparencia, sino una cultura práctica, que los funcionarios y los ciudadanos lo tengan. ¿Qué no podemos preguntar? Ya hemos hecho énfasis en cuanto a la información que es sensible en cuanto a la seguridad estatal, en su ámbito nacional, pues en esa tesitura. Sí. No podemos preguntar datos personales de los funcionarios, o cuáles son los límites como un inicio de esta cultura que le podemos dar a la sociedad. Bien. De lo que no podemos preguntar. Los límites están estrictamente definidos en la ley, y podríamos decir que en síntesis obedecen a que los gobiernos deben funcionar apropiadamente y deben tener esas garantías legales también del manejo de la información, porque hay asuntos que como lo mencionó, que por ejemplo lo que atinente a la delincuencia organizada, pues las corporaciones de seguridad pública deben tener esos elementos valiosos de estrategia, de orden. Pero también podríamos decir que todo lo que atañe a los individuos y en sus aspectos privados, aunque sea del conocimiento del gobierno, eso no significa que sea de conocimiento público. Por ejemplo, sí puedes saber cuántos días ha faltado un funcionario por enfermedad, pero no puedes saber exactamente cuál es la enfermedad que padece, porque eso es un aspecto ya privado. Puedes saber cuántos juicios de divorcio están siendo diligenciados, pero no puedes saber los pormenores de un determinado expediente, pues porque eso es algo que compete simplemente a las dos partes. Entonces, hay que cuidar lo que se divulga, es lo que tiene que ver con fondos públicos, con estadísticas de gestión, con el comportamiento de los funcionarios en su carácter de agentes del Estado. Y lo que se reserva es lo que se necesita para que tengamos gobiernos que funcionan, que sean eficientes, eficaces, y lo atinente a la privacidad de los individuos, incluyendo los funcionarios, que aunque desempeñen una función, pues hay que tener diferenciado la labor pública de su ámbito privado. Y que es muy importante, pues ese es un fenómeno muy peculiar, de que los funcionarios no mezclen sus asuntos familiares convirtiéndolos en asuntos de Estado. Porque, por ejemplo, si yo quisiera nombrar a mi pareja directora en el Ichitype, pues eso es un asunto privado, pero yo, como si fuera el caso, como estaría confundido, pues al querer poner a alguien que tiene un vínculo personal conmigo en un asunto público, pues ahí yo lo estoy convirtiendo en un asunto público.
Y tendrían derecho a saber la relación que existe entre ambas personas. Sí, entonces hay que, como funcionarios, sirve el que tengamos una actitud de honestidad, de recato, de respeto, de austeridad, de racionalidad, y entendamos que los chihuahuenses salen todos los días a trabajar, a pelear por algo bueno por sus familias, y nosotros tenemos una posición de honor al hacer un servicio público. Entonces tenemos que actuar honrada y honrosamente. Los mecanismos para acceder a la información seguirán en la situación actual a través del Internet. Así es. Información pública directa. Estamos trabajando ya, hubo una reforma constitucional y legal, y ahora lo que se haga en Chihuahua no solo se va a quedar en Chihuahua, sino vamos a estar integrados en un sistema nacional de transparencia en donde todas las entidades vamos a estar interconectadas, y también ya vamos a poder ser observados en otras partes del país. Porque a final de cuentas, pues todos formamos parte del mismo Estado federal, y ya va a haber esa interconexión. Hay que trabajar en eso, hay que trabajar en que lo que se haga en Chihuahua sea un ejemplo a nivel nacional, y que podamos nosotros compartir y contribuir y a posibilitar que los éxitos que tengamos en esta sinergia democrática en Chihuahua también se reproduzcan en otras partes. Desconozco, y es pregunta, ¿se sancionarán o se han sancionado aquellos comportamientos que no cumplen en los plazos, por ejemplo, para dar respuestas a los ciudadanos cuando piden algo y que pues, a lo mejor no pasa nada, pues no le responden y no pasa nada? ¿Hay sanciones y se van a aplicar o se están aplicando? Sí hay sanciones, pero estoy convencido de que las amenazas de sanciones no es un medio eficiente. Definitivamente, como abogado, yo he desarrollado la idea de que las sanciones, los procedimientos de control deben ser la última medida en los casos extremos de violación de la ley. Es decir, sí, si se viola la ley, debe haber una consecuencia. Pero lo que planteo es el enfoque. El enfoque del Ichitype no va a ser sancionar personas, porque a mí siempre me fastidió eso que decían en las capacitaciones. Trataban de amedrentar a los funcionarios de que va a haber sanciones, y eso podía haber sido usado por otros funcionarios del propio Ichitype de épocas anteriores para tratar de inmiscuirse y buscar que la nuera estuviera trabajando en una unidad de transparencia. Sí, claro, entonces claro. Eso es absurdo. Y entonces, igual también, por ejemplo, un sistema perverso que había de calificaciones. En el Ichitype, a entidades que no tenían una gestión apropiada. Pero nadie se los creía. Claro, le regalaban los 10. Yo bromeaba con mis amigos de que un vaso de agua y una calificación de 10 del Ichitype a nadie se le negaba. No, pues imagínate. Entonces, eso sí hay que hacer evaluación, sí hay que hacer verificación para detectar qué es lo que se pueda corregir y que se corrija. Y entonces, el trabajo de nosotros va a ser mejor información sobre cómo cumplir la ley para que se cumpla y haya resultados para los ciudadanos. Y entonces, sí, en los casos graves de desobediencia, de desprecio a la ley, pues sí, la normativa nos permite iniciar procedimientos. Y ahí en eso yo le planteo que cuando se tengan que iniciar, que no es el enfoque, no es un enfoque de punitivo, de castigo, es un enfoque de que la gente sepa lo que es la ley y que haga lo mejor. Y las consecuencias. Así es. Ahora, pero cuando se tenga que iniciar un procedimiento, va a haber una certidumbre de que va a haber garantías, de que va a haber oportunidad de defensa, que va a haber análisis objetivo de los hechos, un estudio racional de las pruebas y que va a haber proporcionalidad en la respuesta, como son las exigencias en un Estado democrático de derecho. Pues yo agradezco al comisionado presidente del Ichitype, Rodolfo, que nos hayas acompañado el día de hoy en esta primera entrevista en tu calidad de garante en el estado de la información pública.
parte de un consejo general. El consejo general somos los grandes. Definitivamente. Yo te agradezco que nos hayas acompañado y bueno, pues seguiremos platicando estos temas aquí en el Canal 28. Claro que sí, maestro, y pues yo le deseo lo mejor en este año, a los chihuahuenses también, y que sea un año de prosperidad para todos y que vivamos cada día mejor. Igualmente, muchas gracias, Rodolfo. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado en esta entrevista.